Soy Nairo Zambrano, pertenezco a la diócesis de Riohacha, me estoy formando aquí en Cristo Sacerdote La Ceja y la siguiente canción que le voy a interpretar es de Atenas, Digno de Alabar. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Jesús Evangelio, donde nos convoca el Señor para reflexionar, para meditar en torno a la palabra que la Iglesia nos propone para cada domingo. Y hoy, un domingo más, una oportunidad más para dedicarnos al Señor. La invitación entonces es a que en una sintonía de oración disfrutemos y saboreemos las mieles de la palabra. Para reflexionar hoy entonces nos acompaña el seminarista Luis Bolívar. Bienvenido. Muy buenos días, Brian. Agradecido por tu invitación y bueno, aquí para compartir un rato contigo y con toda la teleaudiencia la palabra de Dios. Muchas gracias, Bolívar. Entonces, Bolívar es un seminarista, como había dicho, del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Se está formando para una diócesis del extranjero. Bolívar, qué bueno que nos comentara un poco sobre esta situación en la que usted se encuentra de formarse para ir a misionar. Bueno, Brian, primero soy de Barranquilla, soy oriundo de la ciudad de Barranquilla y por cuestiones laborales me fui a Curazao a trabajar y esas cosas y allá logré discernir un poco mejor mi vocación y estoy vinculado a esa diócesis. Muy bien. Tal vez muchos no lo saben, pero la vida de los seminaristas, de nosotros los seminaristas, no es solamente estar pues en el seminario encerrado, estudiando, sino que claro que nos formamos, claro que oramos, pero esto lo hacemos para recibir energía, para fortalecernos y poder ir y llevar la palabra, porque un sacerdote ante todo es un lleno de gracia que va y la reparte. Entonces eso se llama pastoral. La pastoral nuestra es ir y estar con la gente, estar con la sed que hay en nuestras comunidades de Dios, aprender de ellos también, fortalecer nuestra fe, es un enriquecimiento mutuo. La pastoral que hace Bolívar es en una clínica y es muy interesante porque esta es una de las características, de las virtudes, de las bondades del Señor. Estar con los enfermos, curar a los enfermos, amar a los enfermos. ¿En qué consiste esta pastoral? Bueno, Brian, la pastoral es en la Clínica San Juan de Dios, aquí mismo en La Ceja. Y consiste en algo muy fundamental, que es el acompañamiento espiritual
obviamente también personal, de los enfermos psiquiátricos, de las familias, de los pacientes, de los mismos pacientes que están ya en observación, de aquellas mujeres que también se encuentran en un estado psiquiátrico, digamos, no favorable, con aquellos que están en esa sala de recuperación. Allá se llama Beatos y también Pampuri. Entonces hacemos un acompañamiento con ellos, le llevamos la palabra de Dios, le damos una voz de aliento, de esperanza. Con los pacientes psiquiátricos es algo muy fundamental, es algo muy enriquecedor, porque transmiten lo que son ellos, y es un reto para nosotros, una persona que de pronto uno podría decir con una discapacidad, pero no hay, digamos, eso como tal, sino que más bien nos sentimos nosotros como un poco incapaces como de mirar qué es lo que verdaderamente quieren ellos, pero en la realidad hay algo muy bonito, que es que algo nos quieren transmitir y que nosotros debemos buscar. Entonces, más que todo es eso, unas charlas, dinámicas, juegos, recreación con ellos y con los pacientes, digamos, los que están en observación, el evangelio, una voz de esperanza, lo que nos ofrece la liturgia, como es que en el transcurso de nuestro año litúrgico, ir adoctrinando, ir enseñando y también mostrando el rostro de Cristo a cada una de aquellas personas que tanto lo necesitan en ese momento. Y es muy bonito porque esta clínica, para los que no saben, se ubica en La Ceja y pertenece a una orden, a una de las órdenes de la iglesia, fundada, bueno, no fundada, sino basada en la espiritualidad de Juan Ciudad Duarte, quien se llamará luego Juan de Dios. Y es muy bonito porque ellos se centran en los enfermos, pero específicamente en los que tienen problemas psiquiátricos. Por eso Luis ahora nos hablaba de ese campo de acción en el que él está. Y sucede porque la experiencia de conversión de Juan de Dios es en torno a esta eventualidad psiquiátrica. Él escucha la predicación de Juan de Ávila y se desborda y empieza a salir por las calles y grita, se dice que se desnuda y se siente un pecador. Entonces la gente lo considera loco. Toda esta obra ocurre en Granada, la gente lo considera loco, entonces lo internan para la recuperación. Pero para ese entonces no es como ahora, pues que hay métodos, ahora son métodos suaves, métodos posibles, métodos científicamente comprobados. Para entonces era a la fuerza, entonces los golpeaban, los amarraban, y cuando uno empieza a ver el duro trato que hay con estas personas que tienen esas problemáticas, entonces dice, no, hay que hacer algo, hay que ayudarlos. Y es ahí cuando empieza a tomar enfermos, funda una que otra clínica, no funda una orden. Quien funda la orden son unos discípulos llamados Antón Martín y Pedro Velasco. Pero es muy bonito. La invitación es para que oremos por los enfermos, para que oremos por la orden, para que oremos por la clínica, por los medicamentos que se les aplican, por quienes los tratan, por los alimentos que se les dan, por los médicos, por todo el personal de una clínica, por quienes van y trabajan en las clínicas. Y también la invitación para que nosotros vayamos y estemos con ellos. Eso es una obra de caridad, es una entrega que nosotros hacemos a la iglesia, y yo sé que Cristo se siente muy contento cuando lo hacemos. Entonces, bueno, ya después de haber conocido un poco de Luis Bolívar, entonces vamos a entrar en materia del Evangelio. Vamos a reflexionarlo como lo hacemos siempre. Espero pues que ustedes se conecten con nosotros en fe ardiente. Entonces ahorita, como ustedes saben, vamos a invocar a quien inspira la palabra, vamos a invocar al Espíritu Santo. Pero antes yo quisiera pedirle a Luis que nos regalara la cita bíblica para que nuestros televidentes puedan buscarla y luego pues sí nos realizar la oración al Espíritu Santo. La cita bíblica es el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35. Para comenzar, entonces, obviamente la palabra de Dios, a la interpretación, a la luz del mismo hombre, es un poco complicado. Entonces, es necesario tener la iluminación de su espíritu para poder nosotros sintonizarnos con Él, y que verdaderamente podamos nosotros interpretar lo que Él nos quiere decir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Espíritu Santo, fuente de luz divina, ilumina nuestros entendimientos, ilumínanos y santifícanos. Que Dios nos ayude y nos acompañe siempre. Amén. Del Evangelio según San Juan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió: en verdad os digo, que vosotros me buscáis porque no habéis visto signos, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué signo haces para que al verlo creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió: en verdad os digo, que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para este domingo, el Evangelio nos propone algo muy fundamental. Es hacer la comparación entre lo que hoy en día nosotros reconocemos como signos o momentos materiales significativos en nuestra vida y lo trascendental, lo que es Jesús, lo que es Dios. En la primera lectura, el libro del Génesis, el pueblo de Israel necesitaba comer también, pero ellos preferían la opresión con tal de quedarse y poder saciarse alrededor de la olla, como dice el texto, y comer la carne, sin importar lo que ellos estaban viviendo. Acá no pasa algo totalmente diferente. Acá hay algo muy similar. El pueblo está recibiendo un signo también. El pueblo quiere algo, pero lo que verdaderamente necesita no lo está pidiendo, no lo está reconociendo. El pueblo de Israel con Moisés, ellos no lograron dimensionar la propuesta de Dios a través de Moisés. Ellos preferían quedarse en la opresión. En cambio que este pueblo, al ver ya la manifestación de Jesús, quiere y sigue recibir el mismo signo. Pero no es capaz de trascender, no es capaz de llegar allá, no es capaz de buscar la manera de no quedarse en ese pan perecedero, que posteriormente lo dice Jesús, y comenzar a realizar un encuentro personal con Dios. Ahí vemos algo muy fundamental, Brian, que no hay un reconocimiento de Jesús. No se sabe quién es Jesús en ese momento. Pero también viene una parte a partir del versículo 26, donde Jesús empieza a mostrarse como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Podríamos decir que es válido para aquella gente que estaba en búsqueda de Jesús porque necesitaban saciarse, necesitaban el milagro, necesitaban encontrar algo que a ellos les estaba haciendo falta, pero algo tangible, algo tan material. Jesús, esa no es la propuesta de Él. Él no quiere llegar en ese momento para solamente quedarse como aquel que obra milagros, como aquel Jesús milagrero, como aquel Jesús que te sacia el hambre, como aquel Jesús que te corresponde a una súplica material.
Jesús quiere algo fundamental y es esa trascendencia al encuentro con el Padre. Por lo tanto, Él comienza ya a mostrarse ante el pueblo, porque es que el pueblo no lo reconoce. El pueblo no sabe. Donde el pueblo reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, el pueblo sigue a Jesús de una forma totalmente diferente. Pero en el momento que no lo reconocen, entonces Jesús comienza a decir, no tienes, en el versículo 26 dice, no tienes por qué trabajar, por qué obrar por el pan que perece. Obra por el pan que te da la vida eterna, por el pan que nunca muere, por el pan que nunca perece. Entonces, ellos comienzan a preguntar, ¿cómo hacemos la obra de Dios? Entonces ya hay un reconocimiento, Brian. Hay un reconocimiento muy bueno, porque ya saben que Jesús lo está llevando a Dios. Entonces ellos analizan esa parte y dicen, bueno, entonces ¿cómo hacemos para llegar a la obra de Dios? Ya en ese reconocimiento, ahí comienza a presentarse a Jesús. Entonces Jesús es donde le dice, el Hijo del Hombre, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios lo ha marcado con su sello. El Hijo del Hombre. Ya se presenta Jesús como aquel que te va a transmitir a Dios. Pero posteriormente, cuando ellos preguntan qué debemos hacer para realizar la obra de Dios, entonces Jesús le dice, ahí está la carta de representación. La carta de presentación de Jesús. Jesús le contesta muy claramente, que creas en el Hijo del Hombre. Que creas en el Hijo del Hombre. O sea, ya Jesús se está mostrando como el Hijo de Dios y ya hay un referente en quien me va a llevar a la trascendencia que Jesús nos está buscando, nos quiere dar a llevar. Entonces, en ese momento ya el pueblo de Israel ya comienza a cambiar su mentalidad. Esta secuencia viene del evangelio anterior, donde Jesús sacia el hambre de más de 5,000 hombres, de una cantidad de gente en la multiplicación de los panes. Entonces, obviamente, así mismo pasa en nuestra realidad. Nosotros comenzamos a ver el espectáculo, lo que nos está dando la satisfacción y corremos y buscamos. Eso puede pasar en la vida política, eso puede pasar en la vida familiar y la gente va siguiendo al personaje que le está dando satisfacción y alegría. Entonces, en esa parte, Jesús quiere cambiar ese momento y verdaderamente llevarnos a lo que fundamentalmente vale y hace realce en nuestra vida. Qué bonito el reconocimiento que se debe de impregnar y que se debe marcar en cada uno de nosotros. Porque la vida del cristiano, la vida del católico, no es una vida de títulos, es una vida de reconocimientos. Soy católico, soy cristiano, tengo el sello de Cristo. Y hay que vivirlo, hay que impregnarnos, hay que oler a Cristo. Y es muy bonito, ahorita que Bolívar hablaba, se me vino a la mente una expresión que hace muchísimo tiempo salió por ahí de una de estas personas que niegan a Dios, se llamaba Feuerbach, y pues el Señor dijo que uno es lo que come. Entonces pero sin saberlo, nos dio un principio fundamental para nuestra fe. Uno es lo que come. Si nosotros comemos Eucaristía, debemos ser eucarísticos. Y eso es reconocer a Cristo. No es comulgar porque sí, es creer en Él totalmente, es que Él está en mí, tanto así que yo deje de ser yo. Y eso implica cambios, eso implica compromisos, eso implica dar un mensaje vivo día con día, de perfección, de mejoramiento. Uno es lo que come. Y vea que cuando el Señor tiene esas entregas de alimento, en el que Él mismo se da como un gran alimento, el pueblo empieza a forjarse y empieza a crear una estructura y una identidad. El pueblo de Israel dejó de ser el mismo pueblo cuando el Señor los alimentó con el maná. Ya no eran cualquier pueblo, eran el pueblo que el Señor alimentaba. Era el pueblo que el Señor acompañaba. Y ahora, ya en la época de los cristianos, lo que decía Bolívar el domingo pasado, pues se hacía referencia a la multiplicación de los panes. Ya no eran cualquier personas, eran las personas que Cristo estaba saciando, a las que Cristo les estaba comunicando el pan, y un pan espiritual,
porque hace la acción de gracia, y qué bueno que aún se sigue transmitiendo ese pan en la Eucaristía, pero también un pan material. Creer en el Hijo del Hombre no es solamente creer en términos espirituales, es también creerlo en términos materiales. Por eso la misión de la Iglesia, que no es solamente orar y que es fundamental, pero también acompañar. A propósito, cuando iniciamos la entrevista, hablábamos sobre la misión, sobre la pastoral, sobre el ministerio que hace Luis en la clínica. Ahí están las obras, ahí está esa capacidad que el Señor deja a nosotros de ayudar, de cooperar. Y es una ayuda a la que se llega, pero cuando hay un enriquecimiento espiritual. Si no, de nada sirve. Si no, estamos haciendo simplemente actividades sociales que son muy buenas, civiles que son muy buenas, pero no en una característica espiritual, no en una característica teológica, no en una característica de entrega al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Bastantes instituciones hay que hacen mucho bien. Pero es que a nosotros nos corresponde algo más profundo. ¿Y qué es? Pues hacerlo en nombre de Dios. Y hacerlo en nombre de Dios trae consigo una consecuencia: reconocer que somos solo instrumentos del Señor. Qué importante es eso de ser instrumento, Bolívar. Vea cómo hoy por hoy muchas personas hacen obras pero para ganar puntos, para que lo vean, para invadir en puestos. ¿Por qué la importancia de hacer las cosas en nombre de Cristo? Lo importante de hacer la obra de Cristo es la plena felicidad que te produce en tu corazón. Porque lo que tú decías lo podíamos llamar como un altruismo. Hacer un favor en bien de la sociedad. Porque quiero al ser humano, una filantropía. Y eso es muy normal que se vea hoy en día. Cuando somos instrumentos de Cristo, la felicidad produce en nuestro corazón, tiene que llevar a un cambio a la persona. Es diferente ser un instrumento de la sociedad y un instrumento de Cristo, un instrumento de Dios. Para la sociedad queda ahí, en obras, simplemente en obras benéficas. Queda la obra, se acaba la obra y queda listo. Pero cuando tú haces una obra en acción de Cristo, en el nombre de Cristo, esa obra debe de transformar el corazón del hombre. Y es lo que aplica aquí en el Evangelio. Es lo que está buscando Jesús. Jesús no está buscando hacer una obra de saciar a la gente de hambre y que esto quede ahí. La obra de Jesús es la conversión, la trascendencia al encuentro con el Padre. Eso es lo que busca Jesús. Tú te adelantabas a una parte que quería explicar posteriormente en ese legado de la Eucaristía. Lo finaliza el evangelista, o lo finaliza aquí en el Evangelio, donde dice: entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Reconocimiento. Primero, no sabían quién era Jesús. Segundo, dudaron, porque le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar lo que tú dices? ¿Cómo podemos creer en ti por las cosas que tú haces? Entonces Jesús le da un derrotero de acciones. Jesús comienza y le dice qué es lo que tienen ellos que hacer. Y ya posteriormente ya viene ese reconocimiento. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú me vas a llevar al Padre. Ahora dame ese pan. Dame ese pan que tú me estás proponiendo. Dame tú esa obra que me estás proponiendo. Y es el legado de la Eucaristía. Porque tú dijiste algo muy importante. Cuando comemos el pan, el cuerpo de Cristo, nos volvemos eucarísticos. Por lo tanto, nuestras acciones son cristianas. Nuestras acciones tienen que tender a Dios. Tienen que tender a una trascendencia. Tienen que tender a algo más fundamental que una simple apariencia, que algo muy superficial o superfluo. Simplemente el Señor nos invita a eso, a recibir lo que tú decías, ser eucarísticos o vivir a la manera de Cristo desde el punto de vista en que nos encontremos. Entonces eso es muy fundamental. Cuando eso pasa en nuestra vida, nos volvemos instrumentos, lo que tú estás diciendo. Es lo importante que debemos de ser nosotros en la vida de Dios como instrumentos de Él. Hoy la sociedad, Brian, yo siempre he dicho algo, y lo digo cada vez que tomo una reflexión, porque es lo que se vive, es lo que se vive. La gente se está muriendo sin saber cuál fue el propósito de Dios en su vida. Nosotros pensamos que nacemos, crecemos y tenemos que engendrar hijos y tener una familia, una universidad, ser profesionales y listo. ¿Y dónde está la obra de Dios?
¿Dónde está lo que Dios quiere en nosotros? Es que Dios no eligió sacerdotes para hacer una obra, no eligió monjas o hermanos superiores para hacer una obra. Dios nos eligió a todos para hacer su obra aquí en la tierra. Entonces, por lo tanto, todos somos instrumentos de Dios aquí en la tierra. Es lo que debemos de comenzar a descubrir, de no quedarnos simplemente en lo que el mundo me está ofreciendo, en lo que el mundo me está proponiendo. Simplemente es entrar, introducirme en un encuentro con Dios y preguntarle, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Para qué me hiciste aquí en esta tierra? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Tú debes de comenzar a preguntar eso y posteriormente el Señor, a la luz del Espíritu Santo, te va a iluminar y te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Te vas a dar cuenta que no naciste únicamente para tener hijos, para quedarte soltero o para vivir la vida que estás viviendo. El Señor te invita más, te invita a un proyecto muy especial, a un proyecto de conversión, que eso tiene una recompensa, que es la vida eterna, que podemos comenzar a vivir desde aquí en la tierra, Brian. Claro, y qué cuestión más problemática, nunca preguntarnos qué quiere el Señor de mí, para dónde voy. Hay algo muy bonito, tal vez de las cosas más geniales que el Señor tiene, y es que el Señor nos invita a un propósito, pero nos da un punto de llegada. Hoy por hoy hay muchas alternativas de búsqueda de vocación, de búsqueda de oficios. Si hay crisis, así un psicólogo. Hay una cantidad de ramificaciones espirituales que conducen, pero no tienen un lugar a donde llevar. El Señor tiene un lugar un punto de llegada, un puerto, una esquina, el final de la estación. El Señor lo tiene. Y eso es muy bonito, porque no nos conduce hacia la deriva, no nos conduce hacia la nada, no nos conduce por caminos inciertos. La incertidumbre nosotros nos la proponemos, nosotros somos los que la buscamos. Pero el Señor nos da un camino claro, un camino evidente, un camino al que todos podemos llegar, y es el de la santidad. Y eso es algo por lo que debemos dar gracias todos los días. Y he ahí la característica de los cristianos que son Eucaristía. Porque es muy fácil, uno puede sacar 1001 características de la Eucaristía, todas las que están contenidas en la palabra, todas las que se contienen en la tradición, todas las que se contienen en la experiencia diaria y además en lo que vemos. ¿Cómo es una Eucaristía? Por verla así, un Dios tan grande que se hace pequeño, humildad. Un Dios que habita en el silencio, la prudencia. Un Dios que es blancura, la Eucaristía es blanca. Eso, la limpieza total. Un Dios que está ahí siempre esperando, la esperanza, la paciencia. A mí siempre me ha llamado mucho la atención pasar por una capilla, pasar por un templo y encontrar el sagrario solo. En principio uno puede decir qué tristeza, nadie va. Pero luego uno dice, y qué amor el del Señor, que a pesar de que está todo solo, ahí se queda esperándonos, en silencio, en calma, a ver cuándo vamos a visitarlo. Es el amor de Dios que se desborda, un Dios tan grande que se hace pequeño, y como si fuese poco, se pone a esperar, y espera, y aún nos sigue esperando. Y nos espera cada domingo, así como nosotros también lo esperaremos para el próximo domingo, porque se nos agotó el tiempo ya, Bolívar. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos su reflexión, por compartirnos su espiritualidad. Estoy convencido que todos, tanto los que nos ven, los que nos verán, nos enriquecemos de esa enseñanza, porque la fe no es una fe individual, es una fe que es de compromiso personal, pero que se hace siempre general, porque la iglesia es una comunidad. Así que muchísimas gracias, Luis. Sí, gracias a ti por la invitación. Y para finalizar, Brian, lo que el Señor nos propone en este evangelio, entonces, que no esperemos un Jesús milagrero, un Jesús de acción en nuestra vida, simplemente un Jesús que te invita a que lo reconozca, que Él nos lleva al Padre y que en el momento de reconocerlo hay una obra que está impuesta aquí en el corazón de cada hombre y en su mente, para comenzar a trabajar, para hacer lo que tú decías, Brian, instrumentos para así lograr alcanzar la vida eterna y alcanzar también ese cielo desde aquí en la tierra, porque desde aquí también podemos ver la gloria de Dios.
canción que voy a interpretar ahora se llama Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que Él todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor.